Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera jornada del Congreso Internacional de Humanidades sobre los clásicos griegos. El título en particular es ¿Por qué su legado sigue vigente 2500 años después? Es un gran placer para mí retomar nuestro congreso, que estaba destinado, como saben, originariamente a celebrarse en Atenas con motivo de los 2500 años redondos de la batalla de las Termópilas y que, debido a la pandemia, pues ha debido constreñirse un poco a este espacio virtual. En todo caso, nosotros, como decía Lledó, guardamos nuestra fidelidad a Grecia y cuando nos reunimos los coorganizadores con el doctor Karim Gerab Martín y la doctora Niki Sironis, pues realmente consideramos que era importante dar continuidad a este evento porque creemos que cada generación y cada momento vital debe dialogar a su modo con Atenas y más aún en estas horas bajas. Yo creo que hoy, más que nunca, la pregunta que nos formulábamos con el título de este congreso por la vigencia, esa pregunta, ¿no?, por la vigencia del legado de los clásicos griegos, no puede ser más oportuna porque está claro que los griegos eran suficientemente originales para que su ingenio y su genio siga brillando en nosotros después de tantos siglos. Ellos fueron los que crearon esa koiné de pensamiento de la que Occidente sigue tirando todavía para poder entender el mundo que nos rodea, y yo creo que seguimos encontrando en esta cantera inmensa de obras todos los alimentos que requiere el espíritu, ¿verdad? Así pues, aunque bueno, por esas paradojas y misterios del destino no podamos desplazarnos al lugar que nos convocaba en un inicio para llevar lo mejor de nosotros hasta Atenas, encuentro que ahora esta belleza inmarcesible de Grecia es la aquí convocada en esta edición virtual del Congreso, la invocamos, esto sería una especie de advocación pagana, pero advocación al fin y al cabo, que haremos por medio de una de las voces más autorizadas, más eruditas, más estimulantes y rigurosas en la materia. Es la voz de la profesora Teresa Oñate, quien tiene, como van a ver ustedes, un don para la palabra y que estoy segura que ella sabrá muy bien cómo acercarnos a lo mejor de la filosofía griega. Teresa Oñate es conocida por todos sobradamente, es catedrática de filosofía en la UNED, es codirectora de la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica, ERCRITIA, que presiden el filósofo italiano Gianni Vattimo y Ángel Gabilondo. Ha sido además investigadora principal del proyecto Aristóteles y la hermenéutica, un nuevo paradigma para Occidente, y su actividad investigadora se ha centrado en cuestiones enjundiosas, pues de la filosofía de la historia, de la ontología griega, de un amplio marco de temas, pero por eso mismo yo creo que quizá la mejor manera de dar cuenta de su amplia producción científica sea a través de sus obras, ¿no? Por sus obras la conoceréis, y una de sus principales publicaciones en esta línea de investigación es su libro Para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI. Esta publicación se ha convertido en una obra de referencia internacional por cuanto la profesora Oñate ha sido y ha sabido ser pionera en esa apertura a un Aristóteles propiamente griego. Teresa es además autora de otros libros donde profundizan las consecuencias de esa necesaria vuelta para el occidente filosófico a la filosofía griega en publicaciones de referencia como, por ejemplo, el libro del nacimiento de la filosofía en Grecia, Viaje al inicio de Occidente, o El retorno de lo divino griego en la posmodernidad. Y bueno, más recientemente ha publicado sus 3 volúmenes de una obra magnífica del libro Hermenéuticas contra la violencia, que además tiene este bellísimo diseño en la cubierta. No me resisto a presentárselo, creo que es una imagen hermosísima que nos evoca ya esa parresía griega, ¿no?, esa actitud de escucha amorosa, y nos transporta casi ya a la Acrópolis de Grecia. Bueno, Teresa es muy prolífica y de hecho este mismo año, además de traducir la obra de Vattimo Alrededores del Ser, ha editado además el libro Pandemia, Globalización y Ecología. Es una coedición que hace con Nacho Escutia y Begoña Fleitas. Nacho Escutia, Ignacio Escutia, es también participante hoy en nuestro congreso, de hecho va a participar inmediatamente después. Y bueno, quería mostrarles esta belleza del libro. Realmente es una edición preciosa, con gráficos, muy cuidada, muy limpia, y bueno, acaba de salir de los altos hornos de la filosofía. Yo creo que es un libro imprescindible y quería presentárselo aquí en primicia.
Bien, no me puedo extender más porque la cortesía del acto exige brevedad. Ya sabemos que Teresa Oñate es una de las intelectuales más influyentes de nuestro país. Es para nosotros un lujo tener hoy aquí a una hermeneuta de verdad, ¿no? Una hermeneuta que nos va a hablar sobre el padre de todos nosotros, sobre Aristóteles, sobre la ontología hermenéutica actual en torno a la metafísica 9, con esa frase del devenir del ser. Así que, bueno, querida Teresa, es como siempre un gran placer, un honor y un gusto tenerte en este congreso sobre Grecia, que como sabes es tu casa, tu morada, es casi tu ethos natural, tuya es la palabra, deseando escucharte cuando quieras, Teresa. Muchas gracias, Adelia Manzanero, por esas palabras. Yo respeto y admiro profundamente la obra, la trayectoria y la persona de Adelia Manzanero y quiero dedicarle esta conferencia a ella y a uno de mis mejores discípulos, a Ignacio Escutia, que anda también por ahí. Bueno, no voy a hablar de la nostalgia de estar en Atenas sin estar en ella, porque eso es casi la condición de exilio que nos constituye de una manera esencial, y voy a centrarme en que trabajemos juntos en algo que considero de mucha importancia y que una vez que lo hayamos comprendido, esto no es una conferencia abstracta, sino un trabajo de filosofía de la historia centrado en la ontología de la acción ético-política, poética, compartida en comunidad. Una vez que lo hayamos comprendido, podremos convertirlo en criterio, metron, para medir cómo está siendo recuperada precisamente esta comprensión que está en el centro de la ontología de Aristóteles y en el centro del corpus, y cómo, al ser recuperada, está modificando o delimitando la hibris, la desmesura de la modernidad que había llegado a establecer una infinita autonomía para el yo, a expensas, por lo tanto, del mundo, de la comunidad, de lo divino, de la crisis sagrada, y generando un desmesurado dolor que nos tiene, incluso estúpido, ¿verdad?, que nos tiene en el inmundo en vez de en el mundo incompatible. Bueno, pues dicho eso, esa es una de las dimensiones críticas, comienzo con que hagamos nuestro esto que está en el centro de la filosofía primera de Aristóteles, luego llamada a partir de sus discípulos metafísica, pero él le llama filosofía de lo primero, de los archai, de las leyes ontológicas, de los límites constituyentes de physis, polis y logos, de la naturaleza de la polis y del lenguaje. Está en el centro del libro 9, Logos 9, y a su vez dentro del Logos 9 son discursos heteroamenoi, que están escritos para ser leídos, y es muy importante que tengáis en cuenta esa comprensión de la oralidad que reúne en cercanía, de acuerdo con un jamá, con un poner a la vez en complementación, no ir pasando y olvidando, sino como hace la memoria oral. Bien, pues en el libro 9, en los logos, podéis ir a verlo, tenemos una traducción estupenda todavía de Valentín García Yebra, podéis ir a verlo en el libro 9, los logos, los discursos, las lecciones del 6 al 10. Bueno, este es un texto, el libro 9, del que merecería la pena hacer un seminario completo para ver cómo lo ha releído Hegel y cómo lo ha releído Heidegger y cómo está en la esencia de nuestra comprensión, porque pertenece a la ontología modal, de los modos de ser, de la acción y del movimiento, de la acción posibilitante y del movimiento individual, corporal. La acción posibilitante es comunitaria, es participativa. Bien, pues en estos logoi, que se llaman modales, también es muy importante que aquí no estaremos hablando de la forma, de la materia, de la estructura, no, sino del modo de ser de la acción, que es para Aristóteles el modo de ser máximo, lo que corresponde a la proteusía, a la primera entidad. Las tradiciones ontoteológicas, metafísicas, creyeron que la proteusía era el dios monoteísta. Aristóteles no es monoteísta, es politeísta, pero politeísta racional. El modo de ser de la acción excelente es el que da lugar a comunidad. Bueno, pues con esa pequeña
introducción empezamos. Os ruego que tengáis en cuenta mucha atención, mucha concentración y reunir y complementar. No dejar atrás, hacer jamás, hacer a la vez. Entonces sí estamos en la filosofía del espíritu comunitario reflexivo de Aristóteles. Dice Aristóteles, comenzando el 6. Bueno, para haceros todavía esperar un poquito más, del 1 al 5 se ha ocupado de la potencia, del modo de ser, de la potencia cinética. Ahora en el 6 entra en la acción posibilitante. Y entonces dice, lego, digo, enseño que la praxis, la acción, es energía. Esto significa que es en unidad de ergon, unidad de. La praxis, enseño, digo, lo dice el lenguaje, lo dice el logos, es energía. Y la unidad de obra se manifiesta, se expresa, se da, acontece como verdad, como descubrimiento, desvelamiento, destapamiento, irrumpe como verdad ontológica, como aletheia, que lo oís en griego, aquello que sale de lo velado, callado, tapado, mistérico, como epifanía, ¿verdad? De eso mismo irrumpiendo. Digo que la acción y no el movimiento, kinesis, el movimiento ya no lo tenemos en cuenta, pertenece a la filosofía segunda, a la física. La acción, digo que la acción en la filosofía primera, no en la segunda, no en el movimiento, la acción es unidad de obra, energía, que se manifiesta como aletheia, tendiendo a la entelegeia, tendiendo, no os impacientéis, a la unidad de telos y peras, de límite y de fin, tendiendo a la unidad de límite y de fin. En realidad es una tendencia que es causal condicional. Solo si esa verdad de la unidad de obra es recibida por la entelegeia, por la unidad de fin y de límite, que es el discípulo, el amigo, el amado, el público, que la recibe, que recibe el mensaje de la acción del logos, de la acción comunicativa, traducirá luego en nuestros días Habermas, pero sin citar a Aristóteles, en realidad lo toma del gran aristotélico que es Gadamer, entonces tendiendo a la entelegeia, al público, al amigo, al discípulo, al hijo, el que está vinculado por la filía, por la filiación, que lo recibe, lo recrea, lo transforma y no devuelve, lo recrea, lo reenvía transformado, con otra interpretación de lo mismo, del todo, nunca idéntica, porque estamos hablando de discípulos, amigos, públicos, que son inteligentes y libres, ¿verdad? De tal manera que lo devuelve, lo hace retornar a la comunidad históricamente transformado. Ese es el devenir del ser que tenemos que leer, todo ello reunido, porque la reunión de esas fases la hace noesis, la inteligencia, la percepción. Fijaos qué interesante, que es un theorein, una teoría de praxeos, de acciones, del sentido de las acciones comunitarias, participativas, realmente dadas lugar por la excelencia. Fijaos, todo esto, repito los hitos: praxis, energía, aletheia, noesis, comprensión, interpretación, recreación, traducción, retransmisión. Me parecía que esto era adecuado para que lo comentáramos y lo intentáramos comprender de viaje a Atenas, como siempre estamos, ¿verdad? Porque aquí se establece la esencia de la educación civil de la Asamblea Universal de los Hombres. Y en un congreso de humanismo era necesario recordar esto. Vamos a entenderlo ahora, después de esta primera vuelta en espiral, de acuerdo con un ejemplo, ya veréis que lo entendéis mucho mejor, de acuerdo con un ejemplo del propio Aristóteles, que llamamos este ejemplo que atraviesa la poética y la retórica, y se llama el flautista que ya sabe tocar la flauta. Bueno, es decir, después del ensayo y error
del flautista en su casa torturando al vecindario, ya ha dado lugar su memoria y la incorporación de la memoria, ¿verdad? Esa magia de la memoria ha dado lugar a una unidad de obra. Ya sabe tocar, ¿qué quiere decir? Que puede tocar públicamente sin necesidad de torturar a unos y a otros, de pulir el fragmento, de eliminar el error, de recordar la secuencia, de tener el hiato del discontinuo. No, ya sabe tocar la flauta. Y entonces dice Aristóteles, si ningún obstáculo lo impide, va y la toca. Pero cuando la toca, entonces ocurren cosas muy interesantes. Y es que la unidad de obra, enérgica, que ya acontece como aletheia, ¿verdad? Se agencia todo. Es la unidad de la acción la que se lo agencia. Se agencia al flautista, a su alma, a su respiración, a los dedos de la flauta, a la flauta misma, al público, a la sala que probablemente incluso ha sido diseñada para una buena acústica, a no ser que esté debajo de las estrellas, ¿verdad? La unidad de acción se agencia todo, se agencia la subjetualidad. Es unidad de obra, lo hace. No es estática, es una acción extática, intensiva, que lo que reúne son los procesos cinéticos, los procesos tecnológicos, los procesos retóricos. Se manifiesta en la aletheia. Esta manifestación, dice Aristóteles, no tiene error ni engaño, no tiene contrario, no se le opone, como en la verdad, a la falsedad judicativa. Aquí no estamos en un juicio, no hay composición, se alcanza o no se alcanza, ¿verdad? Se pone todo el esfuerzo intensivo, pero hay la fragilidad del bien de la marca Nussbaum, siguiendo a Aristóteles y a Nietzsche en nuestros días, ¿verdad? Me acordaré para que entendamos esto, este paso a la aletheia, que es frágil siempre, de una vez que estaba en Barcelona, en una antígona de Núria Espert, una actriz española, catalana maravillosa, y se paró de repente. Estaba en la antígona. No, esto no puede ser. Una cosa, se puso en un silencio escénico terrible, con los pies sobre la tarima, concentrada, ¿veis? Completamente concentrada en la unidad intensiva, y entonces dijo, ahora, recitó otra vez aquello que nos había pasado desapercibido de una manera políticamente correcta, ¿verdad? Y lo hizo de tal modo que nunca jamás nadie que estuviera allí ha olvidado la excelencia de aquella puesta en escena de la verdad. Heidegger, siguiendo muy de cerca a Aristóteles en el origen de la obra de arte del 36 de Heidegger, dice esto, ¿verdad? El arte es la puesta en obra, la puesta en obra de la verdad. La poética, no ética, la noesis, la puesta en obra de la verdad, de la aletheia. Bueno, pero entonces el sonar de la flauta, de la acción que hace todo esto que hemos dicho, acontece y es recibido, claro, estaba sin embargo en su intención desde el principio, es recibido por el público. Si en el público además hay algún filoi, hijo, amante, amigo, discípulo, que es capaz de asumir para recrear de una manera original, libre, intensiva, el sentido de aquella acción, entonces estamos exactamente en el devenir del ser, con la noesis de la recreación, retransmisión, comprensión, traducción del modo, no de la forma clónica, de la estructura, sino del modo, de la excelencia que da lugar a comunidad. Habréis notado que la temporalidad que entra en juego aquí, siendo sincrónica y intensiva, no es la de Cronos, no es la del titán prepotente, impotente que mata para afirmarse a lo Trump de lo que está sucediendo estos días en la incertidumbre de las elecciones de Estados Unidos. No, esto es Aion, es el instante eterno que comunica en el cruce a la eternidad del continuo, de la unidad indivisible, con la inmanencia y da lugar entonces a un instante, dure lo que dure aquella
puesta en escena un instante eterno, sin embargo, ¿verdad? Indivisible, a lo que nada se puede añadir ni quitar. Por eso, dice Aristóteles, produce placer. Un placer espiritual tan grande, espiritual en el sentido comunitario, reflexivo, que retorna, que desea volver, ¿no? Nietzsche, leyendo a Aristóteles, dirá, porque el dolor, dice, pasa, y la eternidad, dice, siempre deseo de eternidad, el deseo del placer. El placer dice deseo, eternidad, que venga, que vuelva otra vez, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí, ¿veis? No, bueno, yo creo que no hemos tardado tanto en comprender lo eterno, inmanente. ¿Cómo ha sido? Bueno, solo una palabra de Aristóteles de una sencillez que conmueve. Cuando ha terminado de explicar todo esto, dice, guiñando a Parménides, cuando Parménides había dicho gar, to auto, porque lo mismo es pensar y ser. Claro, fijaos aquí, pensar no en es el comprender, traducir el geodeintes praxeos de las acciones, que no de los movimientos, ¿verdad? Pensar ya se ha modificado y además da lugar a esa temporalidad intensiva que reúne lo posible de lo pasado, de lo presente y de lo futuro en un espacio del lenguaje también intensivo y poético. Bien, pensar ya se ha modificado, pero ser, ahora sabemos que en su máxima acepción es acción, acción comunitaria, civil, social, participativa. Bien, pues dice Aristóteles, porque, igual que Parménides, lo mismo es pensar y ser. Aquí dice, porque el fin del maestro es ver al alumno enseñando. En esto, a esa sencillez, el maestro de los que saben, decía el Dante, siguiendo a cómo habían llamado los filósofos árabes a Aristóteles, en esa sencillez, ¿verdad?, se repliega la ontología del límite que se despliega en la frase del devenir del ser. Dos palabras solo para hacer notar lo siguiente. Y primero, en redescubrir esta comprensión de ontología política, cívico-democrática de el Aristóteles magistral, ¿verdad? El Aristóteles griego, no recibido por la escolástica, por los medievales que le hacen neoplatónico, tampoco por los modernos secularizantes, ¿verdad? El Aristóteles griego por primera vez es redescubierto por Hegel en las Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, en las lecciones de historia de la filosofía, y también en la enciclopedia. Hegel había terminado diciendo no existe, no es, y después un enorme silencio, después de Aristóteles, del Aristóteles griego, un enorme silencio, ¿verdad? Nietzsche lo retoma, claro, Nietzsche es un helenista, no os olvidéis, y además desde 1830 a 1870 se está reeditando, la primera vez que tiene un corpus crítico, filológico y histórico, la obra de Aristóteles, que está siguiendo Nietzsche. Él la lee sobre todo en la retórica y en la poética. Por eso en el enlace social está viendo en la tragedia como expuesta en escena la trágica del desvelamiento de lo callado, velado, tapado, que emerge en el contraste intensivo con la muerte, ¿verdad? Bien, en Nietzsche está también incluso, yo creo que si no estoy fracasando del todo esta tarde, notáis ya elementos del eterno retorno, del ewige Wiederkehr, des Gleichen, el darse otra vez, claro, darse otra vez de una retransmisión del sentido espiritual de lo que llamamos las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu, ¿no? En Heidegger, siguiendo en parte a Nietzsche y en parte a Hegel, también desde luego Aristóteles, hacia atrás, leyéndolo yo creo que como se debe, desde sus propias fuentes, desde los presocráticos, desde la Aletheia de Parménides y el Logos de Heráclito, y desde luego también, sin duda, en la crítica del platonismo, pitagorismo, cientifista, cuando se está diciendo lo esencial es la ontología política de la acción civil, estética también y persuasiva. Bueno, yo creo que eso ha quedado bastante claro. Gadamer lo explicita. Gadamer sitúa esta ontología modal de la acción estético-poética
ética compartida en el centro de Barthes, un método. Dice, esto es hermenéutica, tan verdadero, tan siendo, ¿verdad? Esta modalidad es justamente la modalidad creativa, recreativa, social. Y Bátimo en parte lo olvida, porque aunque él hace la tesis doctoral sobre el concetto di fare en Aristóteles, el concepto de acción, en Aristóteles termina convirtiendo el evento como ontología, como categoría ontológica principal, lo atribuye al das Ereignis, al acontecer de Heidegger. Pero sin embargo, el peso de las tradiciones escolásticas en Italia y en su enseñanza no le hace llegar a comprender esto, que en vez de ser el ser, historia, lenguaje, transmisión, un asunto que parte del Aristóteles griego, él lo atribuye al cristianismo, como habían hecho ya los padres de la Iglesia, si me dejáis que lo diga un poco provocativamente, entrando en el tesoro de Aristóteles como un ladrón en la noche y robando lo que luego no querían reconocer como fuentes antiguas. Yo creo que tiene un futuro inmenso. Me parece a mí que el Papa actual, que el Papa Bergoglio lo está comprendiendo, el greco-cristianismo, un cristianismo de la comunidad espiritual universal, modal, no dogmática, sin dogmas, sin sumisión y sin superstición. Fijaos que estamos hablando de la verdad interpretativa. Y Paul Ricoeur es muy interesante porque lo explicita, lo declara. A su pesar, él es un protestante militante maravilloso. Se pasa la vida redescubriendo Aristóteles, en Temperécy está redescubriendo la poética, y sin embargo, en Soi-même comme un autre, en sí mismo como otro, ya sin embargo, sitúa la ética Nicómaco por encima de Kant, ¿no? Diciendo, se trata realmente de vivir en la polis con los otros, por los otros, en medio de instituciones justas, que tenemos que volver a aprenderlo, de ética Nicómaco, pero se resiste mucho a la filosofía primera como ontología modal hasta que ya no tiene más remedio. Podéis ver, por ejemplo, el capítulo 10 de Sí mismo como otro y ver cuánto le cuesta. Claro, le cuesta mucho porque tiene una teología bíblica creacionista que deconstruir en esto, ¿no? Al final lo hace. La fuente de la ontología modal, de la acción posibilitante sobre la potencia cinética, es justamente la fuente de ética a Nicómaco. Como es francés y los franceses son siempre un poco chauvinistas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, es que mi amigo Rémy Brague en Aristóteles, la cuestión du monde, ya me lo ha enseñado. Bueno, estaba ahí desde el principio y él lo estaba reescribiendo. En cualquier caso, la ontología hermenéutica que se sabe interpretativa lo es de las acciones de traducción, de interpretación, de las acciones participativas que debemos al gran Aristóteles y que en aquel lugar que amó tanto, que fue Atenas, ¿verdad? 20 años estudiando en la academia de Platón, floreció en el templo de Apolo, Apolo Licio, alrededor de este sol del mundo cívico, político, educativo, que es el de la frase del devenir del ser. Muchas gracias por vuestra atención y que Apolo tenga cuidado de todos nosotros. Bueno, te hago llegar este aplauso virtual, querida Teresa. No sé si me estáis escuchando bien, imagino que sí. Hoy ha sido emocionante escucharte. Muchísimas gracias por la brillante intervención tan sugerente, tan cargada de reflexiones, con toda su complejidad, que no se escatima el detalle, no se escatima el análisis detallado. Creo que ha suscitado muchas reflexiones entre los asistentes. Imagino que estarán muchos deseando intervenir. Así que recordarles que estamos abiertos al debate ahora mismo. Tienen en la pestaña lateral de la pantalla un recuadro donde pueden escribirnos sus sugerencias, sus preguntas. Yo con mucho gusto leeré las consultas que quieran dedicarnos y destinarle a la doctora Teresa Oñate. Entre tanto, mientras se van
para abrir un poquito y romper el hielo, quizá te haría me has hecho recordar al inicio de tu conferencia cuando hablabas sobre la imposibilidad de volver a Grecia, ¿no? Ese viaje imposible, pero recurrente, ¿no? de ir a Grecia. Y me hiciste recordar un curso maravilloso que coordinaste, que era muy apropiado para el día de hoy, los griegos y nosotros, un curso además que celebrasteis en el Teatro Romano de Mérida. No se me imagina un lugar más indescriptible, más bello, y ahí creo que abordasteis pues las dimensiones de lo trágico, lo estético, lo político, cuyas raíces seguimos teniendo obviamente en común con los griegos. Y en dicho curso, allí participó un profesor muy querido por todos, el gran maestro de la filosofía, que es Félix Duque, y una conferencia que yo todavía recuerdo como algo entrañable. Él venía a decir algo así como que nunca podemos llegar a ser griegos, ¿no? Que vivimos en esa fractura, en una herida. Él hablaba del caos, ¿no? de la escisión, en esa nostalgia de lo que podría haber sido Grecia, que está hasta incluso parecía que señalaba que hay veces que parece que nos gusta torturarnos, ¿no? Hasta llegamos a magnificar la pérdida misma, ¿no? Parece que estamos condenados a perder para siempre, como esa infancia perdida de la humanidad que siempre se extraña, y esta reflexión me hizo meditar sobre el inicio de tu conferencia. Había también otros autores en aquellas jornadas que apuntaban a otras ideas. Había incluso gente que decía, no, es que nosotros ya somos griegos, seguimos siendo griegos, y si queremos entender el mundo en que vivimos tenemos que coger a esa parte griega que habita en nosotros y llamarla para que testifique. Bueno, hay como dos posiciones ahí, no sé si muy enfrentadas. Me gustaría preguntarte con cuál de estas posturas te identificas más en tu pensamiento, en tu obra. Quizá tú tengas otro matiz, nos puedas aportar alguna idea. O sea, en definitiva, mi pregunta es si somos grecorromanos por convicción o por deprivación, es decir, si somos grecorromanos porque realmente nos sentimos griegos o más bien por esa falta o esa ausencia que también nos es constitutiva, ¿no? Y que Félix Duque descubría también. Muchas gracias por esa pregunta a la profesora Delia Manzanero. Vamos a ver, yo creo cada vez más necesario, y lo he discutido mucho con mi muy amigo, el profesor Félix Duque, en términos de filosofía de la historia, que tiene que ver con la teología política. Si no entendemos esto, realmente tampoco entendemos el debate entre la modernidad y la posmodernidad, ¿verdad? En que hay que distinguir, aunque luego tengamos que volver a complicarlo, hay que distinguir la historia de la verdad, como dice un libro que acaba de sacar, editado Nacho Escutia, la historia de la búsqueda de la verdad en el tiempo, es decir, la historia de la filosofía. Por lo tanto, la historia de la verdad, que es la historia de la filosofía, de la historia del poder, esta que nos cuentan con los reyes y los imperios y aquello que Benjamin denosta diciendo la historia del poder, la escriben los vencedores, ¿verdad? Por lo tanto, la historia de la verdad, filosofía, la historia del poder, una manera de comprensión de la política, y la historia sobrenatural, la historia de la Biblia, la historia de las religiones, que cada vez vamos haciendo más pluralista y comparativa. Una vez distinguido, se complejifica, porque en cada fenómeno que investiguemos tendremos que volver a notar, pero ya una vez diversificadas esas instancias. Bien, pues desde ese punto de vista, los filósofos somos griegos. Aquí se cumple enteramente esto que decía muy bien todavía Goethe, ¿verdad? Nosotros los griegos. Claro, y decía Hölderlin con mucha razón, Hölderlin, no se puede no leer a Hölderlin, ¿verdad? Decía, pero nosotros somos aún más griegos porque hemos perdido la helenidad, somos las Hespérides, ¿verdad? Nosotros sabemos de la nostalgia de lo que amamos, pero porque somos griegos, no lo hemos perdido de una manera irrecuperable, lo repensamos, lo reescribimos, lo reactualizamos. Lo más interesante de esa pregunta es por cómo el futuro anterior, nosotros ya estamos en un tiempo curvo, no en un tiempo lineal, mitológico, ¿verdad? Cómo el futuro del pasado no dicho y no pensado dentro de lo dicho, el ungedachte, el ungesagte, ¿verdad? Ese futuro anterior es para nosotros en la posmodernidad una delimitación de la recreación de la Grecia no recibida y perdida, de la hibris, de la desmesura de la modernidad. Me bastaba hace un momento el contraste entre
la suposición muy violenta de una autonomía del yo infinitamente libre, autónomo, y sin embargo la apuesta por la comunidad heterónoma en relación a la alteridad constituyente de lo sagrado indisponible, de la fisis, de los otros, ¿verdad? Esta cuestión, la de la alteridad y la diferencia, nos acerca con una reproposición de Grecia no recibida a una crítica de la desmesura de la modernidad que es exactamente nuestra epocalidad. Luego, gracias a nosotros, los griegos, podemos discutir posiciones que, como mínimo desde el punto de vista de Gadamer, me parece muy comunicativo, son impías. No han tenido la pietas de la heredad, en el sentido jurídico, de la heredad de los pasados que nos constituyen. ¿Y para qué? Para dar lugar a analfabetismo. Nuestra tradición crítica siempre de sí misma es grecolatina y es moderna, pero para nosotros la crítica de la metafísica del tiempo lineal a través de la ontología del tiempo-espacio y la comprensión de la filosofía de la historia nos hace críticamente ahora estar en la necesidad de volver a ser griegos. Espero que haya respondido. Perfectamente, muchísimas gracias, Teresa. Tenemos otra consulta entre los asistentes que te dirijo, te voy a leer, esta también lo puedes ver quizá leyéndolo en el desplegable lateral, te lo leo a continuación. Es de Nacho Escutia y nos dice lo siguiente, la pregunta que te dirige es ¿qué estatuto ostenta la praxis comunitario-política bajo la comprensión desplegada aquí de la diferencia ontológica articulada a partir de la diferencia entre energeia y kínesis por cuanto respecta a la secuencia no cinética, sino constituida en isonomía de la respectividad constituyente del devenir del ser? Pues yo creo que es una pregunta, muchas gracias Ignacio por esa pregunta. Es una pregunta que contiene in nuce, como dicen los italianos, su propia respuesta, ¿verdad? Basta con operar la diferencia ontológica, le llama Heidegger, ¿no? El gran aristotélico de Grecia que tiene que leerlo desde los presocráticos. Basta con operar la diferencia ontológica entre ser y ente para dejar por un lado, en el campo del ente, el movimiento, la fuerza, el poder en el sentido de afirmarse negando, la dialéctica, ¿verdad? Y en el campo del ente, la dialéctica tremenda, con la complejidad de repetir las tesis que niega e introducirse, por lo tanto, en una crisis permanente que no puede acceder al plano, sin embargo, del bien ontológico sin contrario, de la verdad sin contrario, el otro plano que no es el del juicio, porque no todo es compuesto, sino que hay también el ámbito, como acabamos de ver, de las acciones intensivas sin contrario, con la facilidad de alcanzarlas o no, pero que no tienen contrario. No todo es guerra, no todo es dialéctica, no todo es oposición, no todo es competitividad, no. Hay el ámbito de lo eterno inmanente en las acciones comunitarias, comunicativas, y está presidido por la filía, está presidido por la amistad y por el amor. Hay una dimensión que quiero subrayar en esa pregunta, y es que no solo en la tradición de la hermenéutica hay esa reproposición del ámbito de la eternidad inmanente, sino que también en el postestructuralismo, incluso en parte de algunas zonas de Derrida y de la deconstrucción, pero sobre todo en el postestructuralismo, en Foucault y en Deleuze, también se da. Por ejemplo, Deleuze bastaría con que lleváramos este contraste entre ente y ser, entendido justamente como acción posibilitante en el ser y posibilidad de la fuerza cinética en el ente, que por otra parte pertenece al cuerpo individual, mientras que el otro pertenece al lenguaje comunitario reflexivo, sincrónico el ser y diacrónico, cinético el del ente.
Por ejemplo, en Gilles Deleuze, la diferencia muy elocuente entre imagen-movimiento, dedicada al ente y al cine del tic-tac-nos predicativo, de lo compuesto, del movimiento, y sin embargo, imagen-tiempo, dedicada justamente al cine extático de la acción virtual, espiritual, comunitaria. En uno de ellos, en el extático sincronía, es muy interesante, por ejemplo, me callo porque eso es tan apasionante. En imagen-tiempo, dice Deleuze que se consigue el enlace por la diferencia, que no subsume partes en todos extensos, se consigue dejar libres a las diferencias enlazadas por la alteridad respectiva, que estaba al final de la pregunta de Ignacio Scutia, ¿verdad? Están enlazadas por la propia diferencia, el espacio de apertura de la diferencia que enlaza por la diferencia y pone en simultaneidad la comparación respectiva de las diferencias en su mutua alteridad. Eso es como en un archipiélago, ¿verdad? Aquello que permite un enlace libérrimo. Y dice, se consigue sobre todo cuando el sonoro no calca al vídeo y el vídeo no ilustra o calca al sonoro, sino que se produce un tiempo puro cuando divergen, luego yo llamará Foucault las palabras de las cosas, es decir, lo auditivo y lo visual, ¿verdad? Cuando divergen entre sí, cuando no hacen síntesis ni se subsumen, se produce un enlace de la diferencia por la diferencia o de la síntesis disyuntiva, que el primero en hacer notar que pertenece a Grecia y a la tragedia y a la filosofía en la época trágica de los reos, para decirlo con Nietzsche, es Hölderlin. Hölderlin ha dedicado al Zwischen, al Entre, a la diferencia que enlaza por la diferencia, que en realidad es el alma del lenguaje, ¿verdad? Del lenguaje poético, del lenguaje eminente. Ha dedicado toda su ontología poética. Teresa, si me permites, voy a retomar un poco una sugestión que dejaste en tu última comentario y que además me motiva a hacerte esta consulta dado el día que soy, ¿no? No es un día cualquiera. Sé que hace poco estuviste además en un tribunal, eres directora de una tesis doctoral sobre el surgimiento de la democracia griega, creo que de David Hernández, ¿verdad? Y creo que es interesante esta temática que abordas con tus doctorandos, con la gran labor que desempeñas como tutora, como directora de tantos y tantos trabajos también hechos de investigación. Quería preguntarte a este respecto, hoy que vivimos en esa quiebra de la democracia, con estas elecciones que vive hoy en día la metrópoli del siglo XXI, ¿no? En un mundo global como el nuestro, en que los defensores de la democracia, podríamos decir los griegos contemporáneos a los que te has referido antes, ¿no? De alguna manera estos griegos contemporáneos van escaseando. Somos, si queremos decirlo así, una minoría si nos pensamos en comparación con China o con otros modelos de representación política, y estamos en un momento en que Europa y nuestra idea de democracia misma pues parece perder su supremacía, y si eso ocurriera pues quizá el tipo de humanidad que representamos no está asegurada. Estremece pensarlo, pero es una idea que no debemos olvidar al pensar el mundo en el momento presente. Es decir, hoy 4 de noviembre de 2020, que estamos presenciando esas elecciones donde se están poniendo en la balanza una opción verdaderamente insustancial y yo diría peligrosa, es decir, cómo es de importante la ética y todas estas reflexiones que tú has hecho sobre la política aristotélica, sobre ese pensar lo común, cómo todo este pensamiento filosófico nos puede aportar a la configuración del mundo contemporáneo para una ciudadanía, ¿no? Para hacer frente, ¿no? A esa existencia trágica, cada vez más trágica, ¿no? Porque parece un destino inabocable, estamos todos con el corazón encogido, ¿verdad? Porque no sabemos qué resultado vamos a tener, pero ¿de qué manera un poco la filosofía ha sabido recuperar ese influjo del pensamiento helénico para el pensamiento contemporáneo, ¿no? Es muy interesante de nuevo esa pregunta. Yo diría que lo decisivo de lo que ocurre en la filosofía en este momento ocurre en el debate que no han querido los modernos tener, que casi se ha convertido en una
guerra de barricadas y de desprestigio entre modernidad y posmodernidad. La posmodernidad filosófica es una crítica de los prejuicios naturalizados de la Ilustración, porque eso además hacía mucho daño a las tradiciones sapienciales, en efecto, de la democracia y de la ciudadanía, en cuanto no se convierten en una mera democracia formal abstracta, ¿no? Esta tesis, por ejemplo, de David Hernández Castro, excelente, que ha merecido, claro está, la máxima calificación, insiste en hacerse cargo desde posiciones post-marxistas de la herencia de Castoriadis, de la herencia de Giorgio Colli, del Foucault de la paresía, que termina estudiando incluso las lecciones de la Estoa. Bueno, él accede a la Estoa, sobre todo latina, no tanto a la griega, ¿verdad? Realmente el gran Heidegger, que yo creo que después de Aristóteles y Kant es el gran transformador. Lo que pasa es que exige un vuelco en la personalidad del sujeto moderno que tiene que poder escuchar, tiene que poder interpretar, no tiene que afirmarse negando, incluso para eso tiene que poder volver a aprender a leer, ¿verdad? Bien, pues en esta tesis de David Fernández Castro se dice con toda claridad, claro, aquello de Nietzsche dedicado a Empédocles, la tesis sobre Empédocles de Agrigento, ¿no? Y al final se trata de ser médicos, adivinos y cantores de himnos a Apolo. Vuelve a aparecer Apolo, claro, Dionisos tiene mucho interés a la hora de la crítica de las síntesis de las costumbres, de poder romper, alterar, diferenciar, pero claro, Apolo es el que cura, aquello de Heidegger de no haga Gott kann uns retten, solo un Dios puede salvarnos, solamente el Apolo de la salubridad, ¿el qué? De la vinculación entre la medicina del cuerpo del alma individual enlazada al alma espiritual, cultural, histórica, porque el alma se dice dos veces, se dice como alma individual en potencia cinética y como alma, como vida espiritual del lenguaje culto, cultivado, pero el lenguaje culto, cultivado prefiere al otro, prefiere lo otro, prefiere la intensidad, la diferencia, la bondad, ¿cómo decir? No querer vivir sin lo otro. Ya lo he dicho antes con Ricker, yo creo que lo dice mejor que nadie, reproponiendo una frase entera de Aristóteles, vivir con los otros, por los otros, en medio de instituciones justas, ¿verdad? Esta democracia es la vida civil, de la sociedad civil. No queremos vivir sin teatros, sin cines, sin arte, sin reuniones, sin discusiones, sin diálogo. Estamos hartos de la brutalidad, de la violencia, de la violación, de la tortura, de la resistencia a todo esto. Solamente puede ser la que siempre ha sido, no basta la censura. La censura no vale para nada. Lo que sí interesa en la resistencia es oponer la vida mejor, la vida excelente, la vida de la amistad, de la cultura, de la docencia, de la espiritualidad, de la calle libre, Bueno, esto no es una utopía, esto es factible, pero la democracia tiene que volver a relacionarse con los santuarios de Asclepio, de la salud, con el culto a Apolo. Fíjate qué bonito, bueno, yo es que fisis kai polis kai logos, con la naturaleza sagrada. ¿Cómo es posible estar convirtiendo a la naturaleza en un banco de abastos, de expolio, de esta dimensión que es la propiamente humana en relación con lo otro, también de lo humano, no solo con todos los otros pueblos, todas las otras culturas, los otros pasados posibles que no fueron dejados atrás, ni olvidados, ni superados por la eulogia del presente. Todas estas declinaciones del pluralismo, ¿verdad? Se conjugan solo en la isonomía, que es el alma recíproca de la democracia. La declaración de que los tiempos y los otros hombres y lo otro de lo humano, lo sagrado y la crisis, están en una relación de igualdad, por mucho que demos mucha más importancia, sin duda, siempre a lo humano, realmente porque es lo que más sufre.
es lo que conoce que muere, y el sufrimiento realmente de una vida no vivida humanamente es una monstruosidad. Es una cosa que tiene que escandalizar y herir en el alma de cualquiera que realmente tenga algo de cordura y algo de racionalidad. Muchísimas gracias, Teresa. Hemos abusado muchísimo de tu tiempo, pero realmente es que no se cansa uno, siempre se queda corto porque realmente está la entrega, está el ejemplo también que das con esa oposición del buen ejemplo contra tanta violencia y contra tanto inmundo, ¿no? Y yo creo que la mejor manera es hacer esa oposición, ¿verdad? Justo hoy lo venía hablando, la manera de oponerse no es simplemente la censura, hay que realmente proponer un ejemplo que salve la situación y predicar con ello. Y yo creo que en tu caso el ejemplo que nos das con tu vida y con tu obra realmente es encomiable. Te agradezco muchísimo, agradecemos a nuestra conferenciante invitada, también a los asistentes por sus intervenciones. Lo dejamos por acá esta tarde y bueno, gracias de nuevo a la profesora Teresa Oñate por esta lección inolvidable, oportuna e inmejorable. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a todos vosotros. Y nunca nada sin Atenas. Muchas gracias. Gracias.